Mis hermanos amados, después voy a dar algunos anuncios, pero vamos a ir a la palabra del Señor y les invito a que puedan abrir sus Biblias en Génesis capítulo 3. Hoy es Cena del Señor, pero retomamos Génesis, volvemos a Génesis. Y volvemos a Génesis porque hemos terminado Génesis capítulo 2, pero ahora vamos a ver Génesis capítulo 3. Y Génesis capítulo 3 nos habla de algo sumamente muy importante y algo que acá es donde empieza o donde podemos comprender de tantas cosas bellas que el Señor hizo, de cómo Él crea el mundo, cómo Él lo establece sobre un lugar y vemos que todo es precioso, que todo es hermoso, pero hay un condicionante ahí, que el Señor le dijo algo al hombre, que en el huerto que Él lo había puesto, lo tenía que cuidar. Lo tenía que cuidar. Y uno dirá, ¿por qué lo tenía que cuidar? O sea, a vos te dicen que tenés que cuidar algo cuando hay peligro de algo. Pero todavía ahí, en Génesis 2, no se manifiesta, no dice, no lo leemos. Pero acá en Génesis 3 vamos a empezar a ver por qué el hombre tenía que cuidar ese lugar. Porque algo podía llegar a pasar. Y en Génesis capítulo 3, ahí está lo que pasa. Así que les acompaño a que lean conmigo en Génesis capítulo 3, a partir del versículo 1. Solo vamos a leer los primeros cinco versículos y vamos a orar. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hasta ahí la lectura de la palabra. Acompáñenme en oración, hermanos. Señor, te damos gracias por poder estar delante de tu presencia. Te damos gracias porque estamos como iglesia. Muchos de los aquí que estamos hemos sido salvados, comprados con tu sangre, Señor. Esta es tu iglesia, esta es tu preciosa iglesia. ¿Cuánto amas a los tuyos, Señor? Mostrándonos de la manera más preciosa al enviar a tu Hijo. Cuánto amas a tu iglesia al poder recordarnos en tu palabra que tu Hijo dio su vida por tu amada iglesia, Señor. Cuánto amas a cada uno de tu iglesia que también prometiste sostenerlos. Y cuánto amas a cada uno de tu iglesia que vendrás a buscarnos, Señor, para llevarnos contigo. Ayúdanos a tener este mismo pensamiento. Ayúdanos a tener este mismo amor por cada uno de los de tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ir a tu palabra en el mientras tanto, Señor. En el entretanto que estamos aquí, Señor. En esta vida, te rogamos que nos sigas alimentando con tu palabra. Lo necesitamos, Señor. Es un misterio que utilices vasos tan frágiles para proclamar tu palabra. Hombres necesitados de tu gracia. Pecadores, vasos de barro, imperfectos. Señor, gracias te damos por mostrar tu gloria y gracias te damos, Señor, por seguir alimentándolos. Te pedimos que nos ayudes una vez más en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El título del sermón de hoy es la estrategia de la tentación y la caída del corazón humano. La estrategia de la tentación y la caída del corazón humano. De eso se va a referir y quiero ir sobre lo que estos 5 versículos de Génesis capítulo 3 nos van a decir. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que nos va a revelar acá la palabra del Señor, tanto a vos como a mí, lo que nos dice es que acá tenemos que tener cuidado porque acá es donde comienza el engaño. Esto es como una señal de advertencia. Esto es una señal de advertencia y fue una señal de advertencia para nuestros primeros padres. Pero tenemos que ver de dónde es el origen del pecado o de dónde viene el pecado, pero a su vez también cómo el tentador viene. ¿Cuántos de todos los que estamos acá no somos pecadores? No.
Nadie, ¿no? Levanta la mano. No, nadie. Ni siquiera Juanita levantó la mano. Dice, no, yo le hago unos berrinches a mis papás cuando quiero comer. No me importa si están cansados o no. Pero no debe estar pensando eso. Pero la naturaleza del corazón del hombre caída, dice Pablo en Romanos, que todos pecamos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Pero nosotros sabemos que eso es verdad. Y a su vez, ¿cuánto estamos luchando con el pecado? ¿Cuánto de nosotros está luchando con su propio corazón? Y no solamente estoy diciendo pecados escandalosos, sino pecado tal vez de orgullo, pecado de querer hacer mi propia voluntad, de no buscar a Dios, de no poner a Dios en primer lugar, de que mi pensamiento no sea el Señor, como el Señor nos dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿No es cierto que fallamos en eso? No lo hacemos todo el tiempo, pero gracias al Señor que Cristo nuestro mediador es el que cumplió todo eso y en el cual nosotros nos abrazamos y creemos en Él, creemos en su obra, creemos en lo que Él hizo y por eso nosotros somos justificados delante de Dios por medio de la fe que tenemos en Cristo, en su obra. Y nosotros ahora queremos ser cada vez más como Cristo. Ese es el caminar del cristiano. Pero el pecado está. El pecado está. Un pastor dijo que vamos a luchar con el pecado hasta las mismas puertas del cielo. Hasta las mismas puertas, hasta que estés a punto de cruzar ese umbral entre la vida, esta vida y la vida eterna, el pecado va a estar ahí. Nos va a estar molestando. Vamos a luchar con el pecado. Y cuando nosotros vemos acá y vamos sobre la caída del hombre, que comenzó, todo tiene un comienzo. Así como Génesis es el libro de los orígenes, está el comienzo de cada cosa. Y acá está el comienzo de una narrativa que va a comenzar y nos va a decir cómo el hombre desobedece a Dios. Cómo el hombre ya se aleja de la seguridad de Dios, de ese lugar de seguridad, pero le había puesto condiciones en este pacto que Dios hace con el hombre, que se denomina un pacto de obras, porque le dice, podés hacer esto, todo esto, vas a andar bien, pero acá hay algo que no podés tocar, que no podés comer de este árbol que yo te pongo. Entonces, ¿qué tenía que hacer el hombre? Sabía dónde estaba el árbol, pero no se tenía que acercar para tomar del fruto y comerlo. Porque el día que haga eso, Dios le dice, vas a morir. Pero esa palabra no es que solamente vas a morir vos. La palabra esa significa muriendo morirás. Tu descendencia va a morir. Los que vengan después de vos van a morir. ¿Y hoy qué nos pasa a todos nosotros? Morimos. Salvo que seamos como Enoc, que caminó con Dios y estaba con el Señor y vinieron carros y lo arrebataron, lo llevaron al cielo, pero todos vamos a morir. Tenemos que pasar ese pinchazo y ese aguijón de la muerte. Pero hasta acá todavía está bien, pero aparece alguien ahí en escena y ahí nosotros vemos que la serpiente, dice ahí la Escritura, la serpiente, y vamos a ir sobre eso también, siembra dudas sobre la palabra de Dios, distorsiona su carácter, ofrece ahí una falsa autonomía que prometía sabiduría y obediencia. ¿Saben qué es lo que revela acá este pasaje? Lo que nos va a revelar a ustedes y a mí. Lo que nos va a revelar es la caída, que la caída revela que el hombre quebranta el pacto con Dios. Porque lo que hace es buscar definir el bien y el mal por sí mismo. El bien y el mal por sí mismo, en lugar de confiar en ¿qué? En lo que Dios le dijo en su palabra. ¿No es la lucha diaria que tiene tu propio corazón y mi propio corazón cada día? Yo trato de definir qué es lo mejor para mí y no busco a Dios. Trato de buscar mi propia voluntad en vez de buscar a Dios. Cuando su voluntad revelada ya está escrita, cuando yo sé que si guardo las palabras de este libro de la ley todo me va a ir bien, y va a hacer prosperar mi camino. Pero nuestro corazón es así, porque acá nos está dando un mapa y un panorama de lo que pasó a nuestros primeros padres. Así que no nos creamos mejores que Adán y Eva, somos iguales. Y a veces somos peores. Pero acá el Señor nos está diciendo que
acá está poniéndose en duda la revelación de Él con lo que ellos querían hacer. Y a su vez, toda desobediencia comienza, y vamos a ver que comienza en el corazón. Toda desobediencia comienza en el corazón. ¿Cuándo comienza? Cuando vos y yo dejamos de creer en Dios. La desobediencia comienza cuando tu corazón, mi corazón, deja de creer en Dios, en lo que Dios dijo. Dios dice en su palabra que yo tengo que amar a mi prójimo. Pero la verdad que lo dice en un contexto que, claro, era fácil para él. Pero yo a este no lo voy a perdonar nunca. Oiga, el Señor dice, aún a tus enemigos tienes que amar. Y eso lo dice el Señor. Pero creemos que podemos hacer mejor la voluntad del Señor, ¿no? Y ahí nosotros estamos y creemos, y el corazón cuando deja de creer en Dios, cree que es bueno y digno de confianza, pero no es así. Ahora hay una pregunta, ¿cómo es que el hombre viviendo en un paraíso perfecto y bajo la palabra clara de Dios llegó a desconfiar de Él y a desobedecerle? ¿En qué momento alguien, una persona, en qué momento comenzamos o comienza a dudar de que Dios realmente es bueno con nosotros? ¿Cuándo es el momento en que vos estás en alguna situación y en el cual dejás de pensar que Dios es bueno con vos? Cuando Dios te dice todas las cosas que tenés que hacer para que te vaya bien. Cuando Dios te corona de favores y misericordias. Cuando es el momento que dejás de confiar en Dios y querés hacer tu propia voluntad. Ese es el momento en el cual te estás alejando de Dios, porque no estás haciendo la voluntad del Señor. Y querés hacer lo que dice tu propio corazón engañoso. Entonces, ¿cómo logra el pecado abrirse camino en un corazón que conoce la verdad de Dios? Todos nosotros tenemos la Biblia, ¿no? ¿Todos tienen Biblia acá? Todos. ¿Los niños tienen Biblia también? ¿Sí? En sus casas, por lo menos. Bueno, se la olvidaron, no importa. Pero hay Biblia, sus papás le compran. Si no tienen Biblia, hay Biblias para regalar acá. Le podemos regalar una Biblia. Todos tenemos la palabra del Señor. La palabra del Señor. ¿Creemos y confesamos que es la verdad del Señor? Amén. Sí, lo creemos y lo confesamos. Ahora, tenemos que andar de acuerdo a esa verdad. Pero mi corazón, el corazón de ustedes o de cada uno de ustedes, tu corazón, voy a hacerlo personal, tu propio corazón, como mi propio corazón, a veces no anda de acuerdo a la verdad de Dios. No anda de acuerdo a la verdad de Dios. Y cuando nosotros empezamos a ver acá que tenemos la verdad de Dios y vamos a ver que está puesta en prueba ahí y que posiblemente, y ahí en Génesis capítulo 3, nuestros primeros padres se van a alejar de la verdad de Dios, que lleva al hombre a abandonar la autoridad de Dios para convertirse en su propio juez. Cuando dejo la verdad de Dios, yo me estoy convirtiendo en mi propio juez. Yo estoy diciendo a Dios que no es suficiente para creerle a Él. Y yo creo en mis propios caminos. Levanto el veredicto y digo, voy a dejar esto de lado y yo creo que esto es lo correcto, lo que yo digo. Eso deja de lado la verdad de Dios. Pero ahora, tanto como le pasó a Adán y Eva, ¿no es cierto que muchas veces, como le pasó a Eva, escuchamos otras voces? ¿Escuchamos otras voces? No escuchamos la voz del Señor, escuchamos la voz del enemigo, escuchamos la voz de Satanás. Mis hermanos, no nos olvidemos nunca que Satanás anda como león rugiente. A veces creemos que porque ya conocemos la verdad, conocemos las Escrituras, nosotros creemos que ya Satanás no nos puede tocar. No, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, vamos a verlo a partir de estos 5 versículos bajo 5 encabezados. Acompáñenme ahí a la primera parte de Génesis 5:1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos
los animales del campo. Una de las cosas, el primer punto acá, el primer elemento de los 5, el primero, que no quiero que te olvides, que la astucia del tentador y la realidad del mal es personal. Viene siempre el tentador de manera personal a tentarte. Y empieza en el corazón, pero empieza con un pensamiento. Noten que ahí pone un animal pone una característica de este animal. Dice que era astuto. La astucia no es que lo podemos decir, una persona es astuta cuando hace algo, y actuó con astucia al rescatar a una persona. O como decía el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia. No, no es esa astucia. Esta palabra astuta es un pensamiento o ser astuto orientado al engaño, orientado a la confusión, pero principalmente una astucia o una inteligencia orientada al engaño, no neutralidad moral. Y noten que dice ahí la serpiente, y uno dice, ¡ay! Ese animal que tanto asco me da, que tanto miedo me da. Algunos lo tienen de mascota y todo lo demás. Es un animal creado por el Señor. Pero vemos particularidad que este animal ahora se presenta, el Satanás se presenta, se disfraza como este animal y puede hablar. Entonces, no es que uno ve una serpiente y dice, ese animal es del diablo. No, acá es un camuflaje que se pone. Pero este animal, y en la mitología han dicho que este animal, por supuesto que esto no es una historia mitológica, es una historia real, contada por la palabra del Señor. Pero decían que posiblemente tenía pies y después de esta maldición Dios lo hace arrastrar sobre la tierra. Bueno, nosotros vamos sobre lo que dice la palabra del Señor y no queremos ir más allá. Pero a su vez, aún dentro de la mitología griega o la mitología en el mundo del antiguo Medio Oriente, las serpientes eran símbolos también de vida. La serpiente podía ser un símbolo de sabiduría, pero también un símbolo de caos. Cuando ustedes pasan por una farmacia, ¿qué logo tienen? Como un palito así, y hay una serpiente, ¿no? Bueno, y obviamente decir, no entro a la farmacia porque está Satanás, no decimos eso. Ahí venden medicamentos, porque estaba orientado a veces también hacia la salud, hacia la medicina, hacia cosas buenas. Pero acá en este texto, cuando nosotros vemos, y sin duda esta serpiente que habla es única y dada a su disposición, está contra Dios, no es una serpiente común. Y ahí, aunque el pasaje no entrega una explicación sobre el origen de esta extraordinaria criatura, podríamos decir, los escritos bíblicos posteriores revelan que esta serpiente es una encarnación de Satanás. Acompáñenme a Apocalipsis 12:9. Miren lo que dice ahí, para poner en contexto esto de lo que estamos leyendo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. En una parte dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Se dan cuenta? Es astuto, es engañador. Y la tarea de Satanás es engañar. ¿Alguno cree que va a tener algún consejo de Satanás, un buen consejo? Todo lo que Satanás te pueda aconsejar es para destruirte. Odia la creación de Dios. Odia la creación de Dios. Si alguno de los niños que está acá vio las crónicas de Narnia, ahí cuando se aparece la bruja malvada, dice ahí que ella misma odia a esas criaturas que Dios había creado. Odia a aquellos que son a la imagen de Dios, porque Dios nos hizo a su imagen y Él lo quiere destruir. Y eso no lo tenemos que olvidar. La existencia de la serpiente revela que la maldad ya existía también antes de la desobediencia de Adán y Eva. Y esto podría explicar por qué Adán es instruido a cuidar, ¿no? Por eso,
cuando en Génesis capítulo 2, versículo 15, lo pone en el huerto y le dice, Adán, yo te pongo ahí para que lo cultives y lo cuides. ¿Por qué? Porque Dios sabía que estaba el engañador. Dios es el creador del mal, de ninguna manera. Dios es el creador del pecado, de ninguna manera. Por eso el hombre tenía que cumplir lo que Dios le dijo. Vas a hacer esto, vas a obedecer, no va a haber ningún problema. No va a haber ningún problema. Pero noten que dice que era astuta más que todos. O sea, más que todos era astuta. Ahí está poniendo un término, no solo esa astucia para engañar, sino que este tentador que se aparece camuflado de la serpiente, que ahora tiene la capacidad de hablar, ahora lo que dice es más astuto, es más astuto. El cuerpo que escoge Satanás es un instrumento adecuado para su, podríamos decir, brillantez malévola. Era un animalito de los otros que tanto ha creado el Señor. ¿Qué me puede llegar a hacer? ¿Qué me puede llegar a decir? Pero Satanás es el campeón de los disfraces. Satanás te va a venir de distintas maneras con cosas que parecen buenas, pero detrás caes en un engaño. Miren lo que dice 2 Corintios 11:13. El apóstol Pablo, ¿cómo lo pone? Él habla acerca de los falsos maestros que se habían levantado. Y él da una gráfica ahí de cómo son estos hombres. Y dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora te hago una pregunta honesta. ¿Vos creés que sos más astuto que Satanás? Si tu respuesta es sí, estás en problemas. Él es más astuto. No que Cristo, no que Dios, por supuesto que no. Por supuesto que no. Dios hasta le ha marcado los límites. Podríamos decir, es un esclavo, es un buen esclavo, pero que hace inclusive lo que Dios le dice que tiene que hacer y hasta dónde lo puede llegar a hacer. Pero nunca nos está diciendo acá que Satanás ahí no les va a hacer nada al pueblo de Dios. No te va a hacer nada a vos como hijo de Dios. Acá comienza todo, esto es el origen, porque a partir de ahí, ahora sí el hombre iba a tener que luchar con el pecado, contra Satanás y contra ese malévolo ser que ahora es el tentador, el que quiere destruir nuestras vidas. Él es más astuto. Escuchá esto, Satanás vendrá siempre con un pensamiento, con palabras a nosotros mismos, y lo que tenemos que tener es sumo cuidado. ¿Cómo es que viene el pecado a tu vida? Porque uno dice, cuando a un hombre le pasa algo, ¿no? Cayó en pecado. ¿Cómo es que cayó en pecado? Cuando los chicos, no sé si conocen al coyote y al correcamino, un dibujito antiguo que veíamos nosotros a las 5 de la tarde. El coyote siempre quería atrapar al correcamino y siempre el correcamino se las ingeniaba. Y el coyote, que era el malo, hacía agujeros en el piso, marca Acme. ¿Se acuerdan? Siempre era marca Acme. Y dibujaba agujeros para que el correcamino caiga. Y casi nunca el correcamino caía en esos agujeros. Y el coyote se acercaba, ahí pisaba el pocito y caía él. Ahora, Satanás no hace agujeros marca Acme y decir, uy, cayó. El pecado comienza con un pensamiento que vino a tu corazón un día que te empezaste a dudar de la verdad de Dios. Satanás va a venir a tu corazón, todavía, con un pensamiento, para que comiences a dudar de la palabra del Señor. Ahí comienza todo. ¿Dónde es que ese hombre que engañó a su esposa y cayó en adulterio? ¿Dónde fue que empezó todo?
porque empezó a dudar de lo que Dios le decía, que tenga cuidado con esa mujer que anda buscando a quien poder agarrar, porque no se percató de que sus pensamientos cada vez se van más hacia el sexo opuesto, y en el cual empieza a coquetear, a jugar. No me va a pasar nada. Yo puedo hablar con esta mujer, pero a partir de ahí empezó algo en el corazón de ese hombre. Ya no solo es una charla de un hola, ¿qué tal? Y ahora es una charla más extensa. Y ahora es una invitación a salir a caminar. Y ahora es una invitación a tomar un café. Y después ustedes saben lo que pasa. Todo comenzó en no prestar atención a lo que Dios dice. Cuidado, cuidado. Mis hermanos, todo lo que está en la palabra de Dios es para el bien de nuestras almas. No es un tirano el Señor, es para que te vaya bien en tu vida y me vaya bien en mi vida. Por eso leemos la Biblia, por eso leemos la palabra del Señor, por eso todos los días tenés que leer la verdad de la palabra del Señor, porque este mundo te va a engañar con todas las mentiras de Satanás. Este mundo está bajo el dominio del enemigo, el pensamiento del enemigo, la cultura, las películas, las ciencias, las artes, las series, los dibujos animados, los libros. Todo está. Satanás hizo todo un excelente trabajo para poder tener a las personas apresadas, pero a su vez, para que los hijos de Sión caigan también. Está para eso, está para eso. Él solo puede ser resistido con la ayuda de la poderosa armadura de Dios. El apóstol Pablo nos deja una excelente exposición de lo que necesita un hijo de Dios en Efesios capítulo 6. Y Efesios capítulo 6 lo tendríamos que saber de memoria, y que cada día que ores antes de comenzar el día, vos puedas orar y decir: Señor, me he visto con tu armadura. Pero no es solamente declarar que te vestís con la armadura del Señor. Tener la armadura del Señor es tener la espada, la palabra de Dios. ¿Cómo vas a vencer al enemigo si nunca lees la Biblia? ¿Cómo vas a vencer al tentador cuando va a venir con el engaño? No, lo que Dios quiere decir es esto, no te va a pasar. Sí, es verdad. ¿Qué pasa con las religiones o el evangelicalismo de hoy, que se ha desviado y ha dejado entrar doctrinas hasta diabólicas dentro de la iglesia? No han tenido en cuenta la palabra de Dios. No han mirado con atención. El hermano hoy leía Isaías. Lo que leyó de Isaías, ¿saben qué es? Es el diario de mañana. Es lo que nos pasa a nosotros. Y es lo que le pasó a la iglesia del Señor. Y es lo que nos puede pasar si no prestamos atención. Para eso está la palabra del Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús tuvo que cumplir el mandato o cumplir toda la voluntad de Dios? Él hizo, y fue en Mateo capítulo 4, está en otros evangelios, fue al desierto. ¿Y qué pasó en el desierto? ¿Quién vino? No en forma de serpiente. ¿Quién vino? Satanás. De vuelta. Jesús ya sabía. Pero Satanás sabía que Jesús era hombre. Y se le apareció. Jesús estaba muy debilitado en su carne. Jesús tenía hambre. Jesús tenía sueño. Su cuerpo estaba debilitado. Muchos días ayunando. Pero Él se preparó. Y eso nos muestra algo. Como si nuestro Señor Jesús tuvo que enfrentar a Satanás, aún en la debilidad que estaba en un cuerpo. Y Satanás vino. ¿Cómo vino Satanás? Satanás cuando vino, y acá también, y esto es la realidad histórica del tentador, ¿no? Fíjense, pasa en Génesis, ahora pasa a lo largo del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento aparece de vuelta, y lo mismo. Y lo vuelve a tentar. ¿Con qué lo tienta? Con la palabra del Señor. ¿Ustedes saben que se puede agarrar la palabra del Señor para hacer cualquier herejía? ¿Torcerla? Eso es lo que hacen los falsos maestros. Ahora, los falsos maestros no es que un día se levantan y dicen:
hoy voy a ser un falso maestro, voy a torcer la palabra de Dios. No, eso ya viene de enseñanzas. Cuidado. Por eso Juan nos dice, prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque el engañador está suelto. Ahora, Satanás aparece como una criatura caída. Y cuando se le aparece al Señor Jesús, lo tienta con la palabra. ¿Y qué le dice? Utiliza la palabra torciéndola. Tírate de acá, del pináculo del templo. Tírate de estas rocas. Porque la palabra dice, a sus ángeles mandará. Es verdad, ¿no? Pero es un engaño. ¿Saben qué es efectivo? Para que la mentira tenga, digas, cha. Para que la mentira sea efectiva, tiene que contener mucha verdad. Acá Satanás hace eso. Y te va a traer la palabra del Señor para que vos caigas en su astucia, caigas en sus engaños. La caída fue real, la caída no solamente fue real, fue histórica y causada por la tentación de Satanás. Acá está el principio de esto. Acá está el origen de ese principio. Y nosotros rechazamos las lecturas mitológicas que enseñan, que dicen, no, esto es un mito. ¿Cómo una serpiente va a poder hablar? Dios puede hacer cualquier cosa y Satanás, el engañador, también tiene poder para engañar. Por eso dice, se disfraza de ángel de luz. El mal no es solo interno o cultural. Noten que acá nos está mostrando que es espiritual, pero es personal también. Porque acá hay Satanás y dos personas, tanto Eva como Adán. Están ahí. Es personal. Es personal. La iglesia no puede minimizar la guerra espiritual ni psicologizar el pecado. Tenemos que saber, hermanos, que estamos en guerra. La iglesia está en pie de guerra. La iglesia no está apacible. Si Cristo te ha salvado, sos un soldado con toda la armadura. Y tenés que vivir de esa manera. Y no te estoy diciendo que ahora seas tipo los cazafantasmas, buscando demonios por todos lados. No. Estate con cuidado. Cumplimos la voluntad del Señor. Tenemos que hacer discípulos, predicar la palabra del Señor. Crecer cada vez más a la imagen de Cristo y tomar a una persona y hacer que esa persona conozca a Cristo y sea cada vez más a la imagen de Cristo. Pero mientras tanto, Satanás va a atacar. Y tenemos que estar firmes. El segundo elemento acá, el ataque inicial. ¿Qué es lo que hace acá astutamente Satanás? Ya se le presenta, pero dice en la segunda parte del versículo 1, dice que era astuto, pero dice que le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho. El ataque inicial. Lo segundo que tenemos que saber es que lo que va a hacer el tentador es sembrar dudas sobre la palabra de Dios. Siempre. Va a sembrar la duda lo que vos lees todos los días. Porque yo lo leo y cuando me paro y cierro la Biblia y voy a afrontar el mundo, voy a estar en mi casa, voy a tener que enfrentar problemas, ahí la cosa a veces se pone fea. Y a veces, ¿qué hago con esto? Pero acabás de leer que el Señor está todos los días contigo hasta el fin del mundo. Que echemos nuestras cargas delante del Señor. Echad vuestras cargas delante del Señor. Él tiene cuidado de vosotros. Amén, Señor, sí. Cerramos la Biblia ahí. Viene la boleta de luz. ¡Ay, pero cómo voy a pagar esto! ¿Cómo? ¿Pero qué? Apaguen todas las luces, bajen los disyuntores. Tranquilo, sí, toma acción, pero no te desesperes. No gane la ansiedad. Acabás de leer en la palabra del Señor. Él tiene cuidado. Vas a tener que ser más cuidadoso. Tal vez hay algo que ajustar, pero que no gane la ansiedad de tu corazón. Lo que Satanás viene es a decirnos, ¿ves? ¿Y ahora quién te va a sostener? Ahora no vas a poder ir más a la iglesia en colectivo porque esa plata vas a tener que pagar la boleta de luz, ¿ves? No vas a poder dar más a la iglesia porque ahora, mirá qué ajustado que estoy, ¿ves? Al final. Y Satanás empieza con esas dudas.
y la empieza a sembrar en el corazón. Noten que lo que hace acá la serpiente, ¿se dan cuenta que no niega la palabra? ¿Se dan cuenta que no la niega? Sino que lo que hace es la cuestiona. Cuestiona la palabra del Señor. La cuestiona. La tentación comienza en el terreno de la interpretación. Cómo yo leo la palabra del Señor, cómo interpreto la palabra del Señor, cómo aplico la palabra del Señor. Y Satanás te va a venir con la palabra de Dios, la va a reinterpretar, la va a torcer y te va a engañar. Y te va a hacer caer en su astucia, en sus tretas. Se introduce sospecha hacia la revelación divina. Es tremendo. Muchos de nuestros padres, no solamente en la Biblia, nuestros padres apostólicos, sino la iglesia cristiana temprana, lo que ellos entendían era que la caída comenzó con la pérdida de confianza en la palabra de Dios. La pérdida de confianza en la palabra de Dios. Cuando la iglesia del Señor pierde la confianza en la palabra del Señor, hermanos, eso no va a quedar sin castigo. Y Dios puede traer juicios, no solo sobre la iglesia, sobre una nación, sobre una nación. La Escritura es la única regla suficiente y autoritativa. Eso confesamos, ¿no? Y creemos. La palabra de Dios es la única regla suficiente y autoritativa que yo tengo que mirar, creer. No el libro del mormón, como tienen los mormones, no. Ni siquiera su propia interpretación de la Biblia, que a Génesis le agregan un capítulo más, no, torcer, sino la palabra inspirada del Señor. Los 66 libros que el Señor nos ha dejado, inspirados para hablarnos. El enemigo sigue usando, ¿ahora qué? El mismo método, sigue usando el mismo método. ¿Saben ustedes que el enemigo sigue usando el mismo método, no? Él cuestiona la palabra del Señor y dice, no, esto no es lo que dice la palabra del Señor. Es lo que quiso decir, si lo dice y significa esto. También interpreta hermenéuticamente. Satanás usa su hermenéutica para interpretar la palabra del Señor, pero para destruir y para engañar, para alejarnos del Señor. Donde la Escritura se relativiza, lamentablemente, ¿qué sucede cuando la Escritura se hace relativa? O cuando, bueno, esto dice, pero puedo hacer otra cosa. ¿Saben lo que sucede? La obediencia colapsa. La obediencia colapsa. Ya fuiste otro paso más. Y ahora estás en problemas. El tercer elemento acá, y ahí los versículos 2 al 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Fíjense que dice, del fruto no comeréis, ni le tocaréis. No solamente ahí, Satanás ya distorsionó la palabra del Señor. La distorsiona. El tercer elemento es la distorsión de la palabra y lo que hace es el debilitamiento de la fe. Acá uno dice, pero Eva está agregando cosas. Sí, está agregando algo, pero ella dice inclusive, no lo puedo ni mirar casi. Satanás le había dicho, no lo tienen que comer, cuidado, no tienen que acercarse y comerlo. Pero ella agrega otra cosa más. Y entonces decimos, ¿y por qué lo hizo? Porque inclusive cuando Eva añade a la palabra de Dios, lo que está diciendo es, sí, es casi como un legalismo disfrazado. Sí, casi que ni mirarlo podemos nosotros. Pero Satanás ya la estaba enredando con sus engaños. Ya Satanás estaba enredándola. Cuando la palabra de Dios se altera, una de las cosas que sucede es que la fe se vuelve frágil. ¿Recuerdan en Génesis 2 el significado de los árboles que había ahí? 2 árboles que había ahí. El árbol de la vida. El árbol de la vida que significaba el principio de la vida, pero estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué significaba ese árbol? Estaba ahí. No vas a comer. Ese árbol era el principio de la prueba. Te estoy poniendo a prueba.
Si vos no comés, vas a vivir. Vas a vivir. Es el principio de la prueba. Ahora, ¿la prueba era algo malo? ¿La prueba era algo malo? No. ¿El árbol es algo malo ahí? ¿A ustedes les parece que el árbol es algo malo ahí? No toquen, No, está ahí. No vemos que el árbol se me tira encima, me agarra, comeme. No. Si te acercás, lo tomás y lo comes, vas a morir. Vas a quebrar mi pacto. Vas a quebrar lo que yo dije que podías hacer. Si lo hacías, vos vas a vivir, te va a ir bien. Pero si no lo haces, vas a morir. La fidelidad doctrinal, una de las cosas que hace cuando toma la palabra del Señor, cuando nosotros interpretamos la palabra del Señor, cuando la ponemos en el contexto del plan redentor de Dios, la fidelidad doctrinal lo que hace es proteger la verdad de Dios. Protege la verdad de Dios, protege su palabra. Pero, por otro lado, el error doctrinal, ¿qué sucede? Cuando hay un error doctrinal, no solo es un error doctrinal y teológico, es un desorden moral, porque tu vida es diferente. Vas a concebir el cristianismo de manera diferente, vas a concebir a Dios de manera diferente. Hoy todos creen que son hijos de Dios. Todos nacen y dicen, este es un buen cristiano. Y verdaderamente no todos nacemos cristianos. Nadie nace cristiano. El Señor nos tiene que salvar. Pero culturalmente creemos, que a Dios todo nos ama. Dios nos quiere. Sí, por supuesto que ama a su creación. Por supuesto que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, justos e injustos. Pero Dios está esperando que todos los hombres se arrepientan. Está esperando que corran a Cristo. Él quiere que se reconciliarse con los hombres por medio de Cristo. Pero si no lo hacen, Él dice, hay un tiempo acá, va a venir el juicio. Ahora es el tiempo. No esperar al último suspiro de tu vida. No esperar, cuando sea viejito yo me voy a acercar a la fe. Necio, dijo el Señor, esta noche vienen a pedir tu alma. No hay que estirar, no hay que pensar que tenemos asegurado. Ahora es el tiempo del arrepentimiento. Nada debe añadirse a la revelación divina. Acá no podemos añadir nada a la palabra del Señor. Satanás está torciendo, está malinterpretando. Las tradiciones humanas o moralismos pueden debilitar la fe genuina. Necesitamos conocer la palabra con precisión, no solo de a oídas. No es cierto que nos encontramos con personas que dicen yo soy cristiano porque hice una decisión de fe cuando tenía 8 años, 9 años, 10 años, pero ahora tiene 20 y pico de años y no anda en la fe, no lee la Biblia, no agrada a Dios, anda en pecado. Y hermanos, ¿cómo se llama eso? Si el Señor viene y ahí no estás puesto a cuenta con el Señor, ¿te crees que vas a tener un gran galardón? ¿Te crees que vas a tener una recompensa? Tal vez fuiste engañado, que te dijeron, solamente haz esta oración de fe y ya tu entrada al cielo está asegurado, tu ticket al cielo está asegurado. Tan fácil es. Claro, ¿quién no quiere ir al cielo? ¿Qué tengo que decir? Cerrá tus ojos y decí esto. Y listo, a partir de ahora ya tenés el ticket al cielo. Y listo, andá. No se le enseña verdaderamente cómo vive un cristiano. No se le enseña verdaderamente cómo es una nueva naturaleza. Tal vez muchos de nosotros hicimos eso, pero el Señor nos rescató en el camino, ¿no? Y nos trajo hacia Él y nos dijo, mirá, esto no es solamente, no es religioso, sino que esto es vida transformada. Y nos llevó hacia Él y nos transforma, nos da un nuevo corazón verdaderamente. Pero Satanás sembró los engaños y como los escribas y fariseos, todavía se siguen haciendo algunos doblemente hijos del infierno, porque solo creen por una religiosidad. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a poner en contexto. Miren quién es Dios. Lo que nuestros hermanos hacen cada sábado en la casa del hermano Rafa, conociendo al Dios vivo. Ellos están presentando a todo aquel que va. Mirá, este es Dios. Estos son su carácter.
Estos son sus atributos. Este es el verdadero Dios que dice la Escritura. Y alguno tal vez va y dice, yo pensé que Dios era diferente. Yo pensé que Dios así me amaba igual, así como estoy. Yo no sabía que no tengo que tener 2 esposas. No sé, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Alto. Pero no, es andar en santidad. Andar como hijos de luz. Ahora, el cuarto elemento acá. Noten, la negación abierta del juicio divino. La negación abierta del juicio divino en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y hermanos, esto es tremendo. Porque acá es donde cree esto nuestros primeros padres. Y lo creemos nosotros muchas veces, tenemos que tener cuidado, lo podemos creer. Hacé esto que no te va a pasar nada. Anda un poquito más allá. Cuando andamos con el celular y vemos imágenes, y Satanás te dice, mirá un poquito más, mirá, no te va a pasar nada. No vas a seguir siendo un hijo de Dios. ¿El Señor no dice que la salvación es segura en Cristo? Sí. Entonces te dice, dale para adelante, el Señor te perdona. Y se cae en el engaño. Y caemos en el engaño. Y fuimos más. Y después, ¿qué hace Satanás? Caíste. Hermanos, lo dije otras veces. Satanás es compre hoy y pague mañana. Es un buen crédito o un mal crédito. Pero te va a engatusar. Le dice acá, no moriréis. Y acá hay implicaciones fuertes, porque hay una negación directa de la consecuencia del pecado. Si Dios le dijo en el capítulo 2, si haces esto vas a morir, ¿cómo puede ser que Satanás le diga, no vas a morir? Y nuestros primeros padres crean a lo que dijo Satanás. Se presenta a Dios como exagerado, como mentiroso. Hay 3 cosas que cuestiona acá Satanás de Dios. 3 cosas. Presta atención. La número 1, lo que cuestiona acá es la autoridad de Dios. Cuando nosotros le decimos a alguno de tus hijos, no te juntes con este chico, no me gusta mucho. O le dice, no vayas a tal lugar porque hay gente que no es buena. Vos le estás diciendo algo con autoridad. Sos el padre, te tiene que obedecer. ¿Qué pasa cuando vas a ese lugar? Cuestionó tu autoridad. Acá están cuestionando la autoridad de Dios, la autoridad de la palabra de Dios. Lo segundo que hacen, ¿qué pasa acá? Lo que se cuestiona. Y hermanos, esto, uno conociendo a Cristo, no porque dice, Señor, yo cuestioné tu autoridad. Pero acá lo que se cuestiona es la bondad de Dios. Si Dios te está diciendo, no lo hagas, porque no vas a morir, vas a vivir en este lugar que yo creé para vos, mirá, tan precioso. Pero quisieron cuestionar la bondad de Dios. Cuestionaron la bondad de Dios. Y el tercer elemento es que cuestionaron la veracidad de Dios. El Señor le dijo, van a morir si lo hacen. Y Satanás dice, no van a morir. Y ahí está, como la encuesta de WhatsApp, ¿no? Si vas, decís sí. Si vas, pone no. Acá era, hace clic en si vas a morir, hace clic en que no vas a morir. ¿Qué hicimos nosotros? Y nos pongo a nosotros, porque acá estamos nosotros. Clic en no voy a morir. Y ya hay un problema. Ya no hay vuelta atrás. Pero el punto es que cuando pasan todas estas cosas, las dejamos en nuestra vida. Ahora, hermanos, la iglesia son personas, ¿no es cierto? Somos personas. Si eso está entre nosotros, en nuestra vida personal, traemos el pecado a la iglesia. Traemos y ofendemos, manchamos a la novia de Cristo. Por eso tengo que tomar en serio la iglesia.
Un pecado en mi vida mancha el vestido de la novia de Cristo. ¿Ustedes creen que Cristo lo va a tolerar? Lo va a tratar para poder corregirlo, sanarlo. Pero si lo dejamos pasar, ¿qué sucede? Se empieza a trivializar el pecado. No me pasa nada. Este hermano anda desordenadamente, es un cristiano carnal. Y hoy muchas iglesias, corren el peligro, y algunas ya han caído, de tener más cristianos carnales. El cristiano carnal es alguien no convertido. Le quieren poner el título, pero es una persona que, sí, total, no, mirá, engañó a su esposa, pobre, pero es un cristiano carnal. Estafó a un montón de personas. No, es así, el hermano, y bueno, tiene esos deslices. No, se tiene que arrepentir. Pero cuando se trivializa el pecado. Bueno, la cultura minimiza el juicio y redefine el pecado. Cuando pasó lo del aborto y todo eso, ¿no es verdad que Dios ama su creación? Y ahora lo que hace el hombre es destruir. Satanás, ¿no? Quiere destruir. Y hace el hombre y dice, saquemos una ley para matar a los todavía no nacidos. Pero fíjense la astucia de Satanás. No, es interrupción de la vida. Es muerte eso. Ahora, eso no solo trae consecuencias. A alguien, una persona, una madre que hace eso, trae consecuencias. A una nación puede traer consecuencias. El juicio de Dios. Yo no sé si puede ser así. Hay estadísticas. En Estados Unidos es el sitio donde más infertilidad hay, donde las mujeres no quedan embarazadas naturalmente. Es como que Dios cierra los vientres. Es uno de los países del mundo. Usan otros métodos, pero naturalmente cierra. ¿No habrá sido eso el juicio de Dios por una nación que en los años 70 dijo, el aborto sí, sobre la nación? No sé. Es una percepción mía, hermanos. Puede ser, no sé, puede ser. Pero Dios ve todo eso. Dios mira desde los cielos. Un evangelio sin juicio no es evangelio bíblico. Y atento a esto. A veces queremos lo mejor del evangelio. Pero el evangelio te está demostrando que no estás bien con Dios. Que tu vida no está bien con Dios. Que tu corazón está lejos de Dios. El evangelio dice eso. Y que si no te arrepentís, el Señor te va a condenar. Vas a ir al juicio y te va a decir, apartados de mí. Pero yo iba a la iglesia cristiana de la gracia. Confesión de fe 1689. Bautista reformado. Sigue al dorso. Y así, ¿no? Todo el título. ¿Y? ¿No naciste? ¿Dónde está? Como le dijeron a ese que quería acompañar a Cristiano en el progreso del peregrino. ¿Dónde está tu pergamino? Es que me pasaron tantas cosas que se me... Ahí dice la historia de John Bunyan. En la misma entrada de la puerta del cielo se abrió un agujero y descendió al infierno. El evangelio del Señor hay que predicarlo completamente. Último, ya terminamos. La falsa promesa o autonomía de la iluminación o puede ser divinización. Versículo 5 ahí. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Saben qué es esto? Vas a tener una autonomía moral que nunca la experimentaste. Chocolate por la noticia, uno diría, es lo que me pasa a mí todos los días. Dios dice algo y yo quiero vivir lejos de Dios. Yo quiero ser autónomo de Dios, no quiero tener nada que ver, y a veces no quiero seguir lo que Dios dice. Y es la lucha del hombre. Hoy, todo hombre sobre esta tierra, se le predica el evangelio, se ve y dice, no, yo quiero seguir como está, autonomía de Dios. Porque yo quiero tener moralmente, vivir mi propia vida. Una promesa de sabiduría sin dependencia. Y el hombre quiere definir el bien y el mal. Acá el hombre quiere definir el bien y el mal por sí mismo.
Dios le dice, esto está mal, y el hombre ahora dice, no, esto está mal. Cuestionó a Dios, lo relativizó, el pecado, lo que podía hacer, y anda ahora sin Dios. Ahora uno dice, ¿dónde está el esposo acá? Ah, porque ahí estaba Eva, el esposo estaba durmiendo la siesta. Hay un cuadro que pinta, me gusta mucho, hay una imagen de la tentación en el huerto. Y dibujó un artista a la serpiente, el árbol con sus frutos, la mujer tomando del fruto, la serpiente con cara sonriente y el hombre bajándole la rama. Es que el hombre no fue ajeno a eso. El hombre también sabía. Y el hombre tenía que estar en el lugar donde tenía que cuidar. Y no estuvo. Pero él fue engañado también. Él fue engañado también. Porque tendría que haber dicho, no, Dios dijo que esto no hay que hacerlo. Dios dijo que vamos a morir. Él era un sacerdote. Él era un sacerdote, profeta y rey. Tenía que cuidar el huerto. Un sacerdote. Estaba ejerciendo autoridad, un rey. Pero era un profeta porque tenía que decirle a su esposa, si hacemos esto, vamos a morir. Nos va a pasar algo en el futuro. Algo dijo Dios. No hizo eso. Y ahí el hombre que tenía que impedir, no hizo nada para impedir ni a la mujer, ni a la serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente estaba bajo el dominio del hombre, ¿no? Y él la tendría que haber sacado. ¿Dónde saliste vos? Y no, permitió. ¿Cuál es el pecado raíz? El pecado raíz es la autoexaltación. Autoexaltación. El hombre busca una gloria sin Dios. Siempre está buscando una gloria sin Dios. Miren todas las cosas que yo puedo hacer. A lo largo de Génesis, después de Génesis 3, es la gran narrativa del hombre sin Dios. Querer estar lejos de Dios. Querer hacer las cosas a la manera, no de Dios, sino a la manera del hombre. Pero este hombre creado bueno, pero caído por querer independencia, nosotros vemos que hoy el humanismo moderno repite Génesis 3:5. Ahora, ¿qué ofrece el Señor? Génesis 3:15 nos ofreció una promesa. Va a venir alguien que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Lo que no hizo Adán, que tendría que haber hecho eso, que tendría que haber cuidado el huerto, va a venir alguien que finalmente lo va a hacer. Y va a ser hombre, porque va a nacer de Eva. Ese hombre va a venir y va a destruir a este engañador. Y ese hombre fue Cristo. Y que cada domingo nosotros confesamos que resucitó. Y creemos que resucitó. Cuando vino Cristo, Cristo ofrece sabiduría verdadera, pero por el camino ¿de dónde? De la cruz. ¿Querés tener sabiduría verdadera? ¿Querés estar bien con Dios? Mirá la cruz. Acércate a la cruz. Humillate en la cruz de Cristo para poder ser salvo. En el huerto el hombre cayó escuchando una voz falsa. Pero en Mateo 4, en el desierto Cristo venció escuchando y citando la palabra de Dios. Fíjense, la promesa de Génesis, de lo que el que iba a venir y aplastar la cabeza de la serpiente, en Mateo 4 se le aparece, no en forma de serpiente, pero lo vence. ¿Y cómo lo vence? Por medio de la palabra. Donde Adán y Eva fallaron, creyeron la mentira de Satanás, el Hijo de Dios no pudo Satanás hacerlo. Imagínense si Satanás no es astuto, que al mismo Hijo de Dios quiere ver si pisa el palito. ¿Cuánto más no lo va a hacer con nosotros, que sí pisamos el palito? Entonces, el segundo Adán no buscó ser como Dios, sino que se humilló. Filipenses capítulo 2 dice que Él se humilló, se hizo hombre para salvarnos a nosotros, para venir y rescatarnos, para no quedarnos en una condición de muerte. Donde Adán cayó por desobediencia, Cristo triunfó por obediencia. ¿A qué voz estamos escuchando? ¿A qué voz estás escuchando hoy? ¿Estás escuchando la voz de Dios?
¿Estás escuchando la voz de Dios? Es una pregunta de autoexamen para que prestes atención. ¿Confiamos en que la palabra de Dios es buena, verdadera y suficiente? ¿Confías en eso hoy? Es una pregunta de autoexamen también. Que te la guardes, que te la lleves y que la analices en esta semana. Y que puedas orar al Señor. Y te quiero recordar que la victoria sobre la tentación no está en la autonomía. La victoria sobre la tentación en tu vida y en mi vida está en someterte a Cristo y en ser humilde y decir, Señor, ayúdame, porque yo no puedo. Ayúdame a obedecer, ayúdame a salir corriendo del pecado, ayúdame a apagar el celular, ayúdame a apagar la televisión, ayúdame a apartarme de estas personas que me están haciendo mal y no me estoy dando cuenta, ayúdame de mi propio corazón orgulloso que está pensando que esto lo estoy haciendo bien y sé muy en el fondo que está mal, porque tu palabra dice que está mal, ayúdame, porque quiero que me vaya bien, quiero que me vaya bien. Él es el único en el cual hay salvación y vida eterna, que es solo Cristo. Y solo por la gracia, solo por la fe en la obra de Cristo, podemos tener salvación. Y nos acercamos a Él cada día por esa misma obra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por meditar en tu palabra, en este pasaje de tu palabra, Señor, que tu palabra nos alienta, nos advierte, nos exhorta, nos anima. Señor, ayúdanos ahora a seguir disfrutando de este momento de la reunión al compartir los símbolos en el cual tú nos presentas de una manera gráfica esta obra de rescate, de redención, de salvación, en la cual cada uno de nosotros, Señor, y aquellos que vamos a participar, lo hacemos no por nuestros propios méritos, sino porque tú has cumplido lo que nosotros no hemos podido cumplir. Señor, nos aferramos a ti. Y Señor, cuando tomamos esto en nuestras manos, recordamos que eres el Hijo de Dios, Cristo, que ha venido a este mundo a morir por nuestros pecados, vivir una vida de perfección, cumplir la ley, lo que nosotros no podíamos cumplir. Y hoy, Señor, todavía nosotros estamos siendo animados, siendo alentados por medio de tu palabra. Y esto es un aliento para nuestras vidas, de que tú estás presente. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén.